Hola corazones, soy Encarnada Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Aries, a tu lectura semanal. Vamos a ver, Aries, cómo están las energías. Comenzamos con el trabajo, como siempre, en lo que más nos centramos. Es en el tema sentimental. Aries, vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Bueno, vamos a ver. Aries, que sí estáis trabajando. Bueno, mi queridísimo Aries, aquí dicen las cartas que se avecinan acontecimientos dentro del trabajo, ¿eh? Yo no veo que sean acontecimientos malos para ti. Son posibles cambios internos en el lugar donde tú estás trabajando, pero no es algo negativo para ti, es algo que a ti precisamente te puede traer algún tipo de recompensa, pero también con esa recompensa, Aries, tienes que tener en cuenta que puede ser que tengas mayor responsabilidad. Bien. Luego, por otra parte, Aries, aquí dicen las cartas, cuidado con ciertos compañeros o compañeras, porque no son lo que parecen. Entonces, en este caso yo te diría, Aries, que prestaras muchísima atención. Muchísimo de vosotros, Aries, también veo que posiblemente os ausentéis unos días del trabajo por temas de salud. Los Aries que no estáis trabajando, oportunidad de trabajar en un lugar del pasado, sí, cubriendo una baja, así lo dicen las cartas. Bien, será un periodo de tiempo de un mes, 2 meses, yo creo que un mes, ¿eh? Aries, de todas maneras, después dice como que tú inicias un cambio en tu vida, como para ir a otro lugar o para buscar trabajo en otro lugar, algo así. Aries, que tenéis un negocio. Desde que tú hiciste, yo veo que alguno de vosotros en el mes de agosto habéis hecho un cambio importante en tu negocio. Sobre todo, Aries, que tenéis socios, o teníais socios, dice, hicisteis un cambio. Dice, y tú comienzas a ver las recompensas ahora. Hay un triunfo para ti, Aries, en tu negocio, muy palpable, sale muy claro. Pero eso sí, Aries, ahora mismo, dice, no hagas movimientos a hacer trabajos en el exterior. Espérate, sobre todo en zona de agua. Espérate, ¿vale? Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries, con tu economía. Vamos a ver, Aries, por cierto, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Aries, respecto a tu economía, dicen las cartas, algo que firmaste, dice, ahora te podría generar ciertas dudas. ¿Pero por qué? Porque no sale algo a la luz que tú crees que no estaba puesto o que no figuraba en ese papel o algo por el estilo. Bueno, aquí puedes tomar decisiones rápidamente y solucionar esto. Todos los que tengáis o queráis sacar un rendimiento económico relacionado con una vivienda, es el mejor momento. No es recomendable en este próximo tiempo, Aries, dejar dinero a nadie. No es recomendable porque dice, si tú le dejas un dinero a alguien, dice, es un dinero que tú puedes dar por perdido, Aries. Así que en este caso, mucho ojo con el dinero que dejáis. Vamos a seguir, Aries, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Aries que estáis solteros. Vamos a ver cómo están las energías. Aries que estáis solteros, estancamiento en tu vida, Aries, ahora mismo. Dicen las cartas que estás pensando mucho en hacer cambios en tu vida, pero no das ese paso al cambio, ¿no? Entonces, aquí lo que las cartas dicen, que va a haber un momento, evidentemente, en el que tú vas a tener que tomar una decisión. Una decisión en tu vida contigo mismo. No sigas esperando nada, si es que estás esperando algo de alguien. Dicen, no sigas esperando nada, Aries. Aquí hablan de una persona en tu vida que puede hacer que todo esto cambie. Una persona que insiste mucho en estar contigo. Mucho, de más, muchísimo.
Dice, y esta persona, tú en un principio no te ves con esta persona, se lo dicen las cartas, que tú no te vas a ver con esta persona en un principio. Dice, pero llega un momento en el que tú, como te he dicho antes, contigo mismo, comienzas a tomar decisiones y dices, bueno, o avanzo hacia el futuro o me quedo estancado o qué hago con mi vida. ¿Bien? O sea que esa parte sale muy marcada. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Que estáis solteros. Aries, que estáis soltero. Esta persona que se acerca a tu vida, Aries, que insiste tantísimo, como yo lo veo aquí, podría ser una persona que tú te encuentras en un lugar del trabajo del pasado. Se dice en las cartas, o sea que tú esta persona la has visto anteriormente, pero yo no te puedo decir que tú hayas tenido algo con esta persona. A mí no me lo indican así las cartas, ¿no? A mí me dicen las cartas que tú con esta persona ya has hablado anteriormente, pero cosas de trabajo, ¿vale? Vamos a ver qué más. Dice, no, los que tengáis hijos, en este caso dice, no ocultéis si tenéis hijos. Dice, esto es algo que no se debería de ocultar en un primer momento, porque veo a alguno de vosotros que lo podéis ocultar o que esa persona lo puede ocultar, pero en el caso de que seáis vosotros, dicen las cartas que esto no debéis de ocultarlo. Dice, no hay un problema en este aspecto, no existe un problema, ¿vale? Es una persona que sería importante en tu vida, sí, es una persona para convivencia de cara a futuro, pero también esta persona tiene que solucionar cosas en su vida, ¿eh? Ojo. Que aunque tiene las cosas claras, también tiene que solucionarlas. Aries. O sea, tú puedes tener las cosas muy claras y dejarlas ahí paradas sin solucionar o sin ser claro o clara. Y eso no es así. Aquí dicen las cartas que esta persona debería de solucionar las cosas. O deberá de solucionarlas. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Aries. Que estáis solteros. Ya en la comunicación, Aries, es una comunicación que te ilusiona, ¿no? Así lo dicen las cartas. Es una comunicación que te ilusiona, pero no en un primer momento, como yo te he dicho antes, Aries. Tú en un primer momento no te ves con nadie. Así, literal, dicen las cartas. En un primer momento estás pasando por una fase complicada de tu vida y estás como negado a un movimiento, ¿vale? Estás como negado a eso, pero por lo que estás viviendo. Bien, pero más adelante, aquí dicen las cartas, la pasión, como que nace aquí. La pasión resurge, pero vuelven a repetir las cartas. Esta persona tiene que solucionar algo. ¿Por qué? Y aquí lo están diciendo. Dice, porque esa otra persona con la cual no se soluciona la situación o no se es claro o clara, dice, podría aparecer en cualquier momento. Y esto se podría convertir en un triángulo amoroso. Y es lo que no queremos. ¿Bien? O tú o esa persona. Uno de los dos, ¿eh? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Aries. Que estáis solteros. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, mi queridísimo Aries. Dice como que des un paso al cambio. Dice, no veas tan negativa a esta persona, no veas esto como algo negativo en tu vida. Esto está en tu vida para que tú hagas un movimiento, para que tú hagas un cambio. Mira, en esta relación, Aries, independientemente de lo que yo te he dicho, de que uno de los dos tendrá que tomar sus decisiones, que a lo mejor eres tú, aquí dicen las cartas, que incluso, y esto es los que podáis tener hijos, dice que tú podrías tener hijos con esta persona. O sea, que se podría hablar de futuro embarazo, se podría hablar de el formar una familia, sí. Bien,
Ahora, si me preguntas, Encarna, yo voy a tener un compromiso mayor con esta persona, como un casamiento o algo así por el estilo, no me sale todavía eso. ¿Bien? Pero bueno, eso ya como que no se lleva tanto, ¿no? No se lleva tanto. Se lleva más, primero convivir, nos conocemos, incluso tenemos hijos, ¿por qué no? Claro que sí, eso no pasa nada. Eso no importa. El casamiento es un papel. La vida es la misma. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries. Seguimos con los que estáis casados en convivencia y novios. Aries solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Aries casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios, aquí dicen las cartas que si queremos lograr una tranquilidad, ¿vale? Una estabilidad. Dice que hay que dar tiempo a una situación y ser justo. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver por qué dicen esto las cartas. Vamos a ver por qué revelan esto. Aries casados en convivencia y novios. Dicen que hay un reproche en la relación, pero esto es algo que nosotros también hemos hecho en su momento. Entonces estamos reprochando algo que ya hicimos nosotros. Le estamos reprochando a la pareja lo mismo que nosotros hicimos en su momento. Hay un estancamiento en la relación ahora mismo y dice, deberás de darle tiempo para que las cosas fluyan. Fluirá tu relación, sí. Todo lo que se haya metido en tu vida ahora mismo o entre en tu vida o en vuestra vida, mejor dicho, ahora mismo, en las cartas que igual que viene, se va. Porque la persona con la cual estás, o tú o esa persona, ya sabéis que esto son tiradas de espejo, no va a tomar decisiones. Nadie va a tomar decisiones. Hay aquí un asunto también, Aries, que nos tiene un poquito con... Como que queremos que la persona tome una decisión respecto a algo laboral, ¿no? Y creemos que el estancamiento va por aquí. Puede ser que vaya por aquí. Puede ser que tenga que ver algo. ¿Vale? O sea, está marcando que sí, pero aquí dice unas cartas, dice que le des tiempo. O sea, no es una persona que pueda tomar una decisión de la noche a la mañana. O sea, todas las decisiones que se tengan que tomar, tiempo. Ahora, si me preguntas, ¿aquí se va a tomar una decisión de separación? Ahora mismo yo no la veo. Yo lo que sí veo es una persona muy implicada en algo en concreto. Y eso es algo que posiblemente a ti te moleste. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Casados en convivencia y novios. Hay sentimientos en las relaciones, lo que pasa que ahora mismo, aquí dicen las cartas, están apagados. ¿Por qué están apagados estos sentimientos? ¿Qué ha sucedido aquí? Pues aquí simplemente uno de los dos, con sus palabras, con su manera de ser, no deja avanzar al otro. Entonces, quizás que el estancamiento que esté habiendo a día de hoy también tenga que ver con nuestras actuaciones, así lo dicen las cartas. Vais a recibir acontecimientos positivos en la relación, simplemente le tienes que dar un poquito de tiempo. Aquí hablan las cartas de una nueva oportunidad en vuestra relación. Pero para esto también uno tiene que hacer ciertos cambios. O sea, uno de los dos no se puede sentir tan restringido, reprimido o reprimida en esta historia, porque esto no es bueno ni para la relación y mucho menos para la persona, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Casados en convivencia y novios.
La clave del problema sí es cierto que no paran de decir las cartas, que puede haber otros problemas, ¿no? También. Pero la clave real del problema, Aries, te digo, es el trabajo. Es el trabajo. Aquí hay algún conflicto con el tema laboral. Bien. Entonces, si queréis un mayor compromiso con vosotros, Aries, deja a esta persona que tome sus decisiones, cuando quiera, cuando pueda. Esto es muy importante. Cuando quiera o cuando pueda. Bien. Luego también hay decisiones con ciertas personas, Aries, que no se pueden tomar. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un vínculo sanguíneo muy fuerte. Entonces hay ciertas decisiones que no se pueden tomar, así porque así, Aries. Esto lo tenéis que tener en cuenta también. Vamos a ver. Aquí dice todo cambiará de cara al futuro. Todo cambiará, lo que tú estás esperando es cuestión de tiempo. Sea lo que estás esperando, es cuestión de tiempo. Así que las energías van a cambiar. No te precipites. Aries, no te precipites. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Aries, con tu mensaje especial del amor. Aries, y tu mensaje especial del amor te dice, mi queridísimo Aries, mira, no te digas a ti mismo, esto ya no es que te lo digan los demás, que te lo dices tú, qué es lo que está bien o lo que está mal, no te cuestiones tú mismo. Esto es lo peor que tú puedes hacer, porque tú mismo, con estos cuestionamientos que te haces, robas tu propia tranquilidad, tu propia estabilidad. Y sin estabilidad y sin tranquilidad no vas a poder avanzar. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Aries, seguimos ahora sí con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Dolores de cabeza, Aries. Dolores de cabeza y mucho cansancio estoy viendo. Deberías también de prestarle atención todo lo que tenga que ver. Tus nervios te podrían estar provocando algún tipo de trastornillo en el aparato digestivo y demás. Entonces esto le deberías de prestar atención. Vamos a seguir, Aries, ahora sí, con tu mensaje general. Tu mensaje general te dice, si la vida, si el universo te pone delante acontecimientos para que tú tomes decisiones, ¿quiénes son los demás para decirte a ti que la decisión que vas a tomar es errónea? El número 13 para esta semana, Aries. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Aries, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita, muy importante, Aries, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.